esta serie de mensajes que hemos estado llevando acerca del Evangelio de Génesis, esta es la séptima parte del Evangelio de Génesis, y el día de hoy, si el Señor nos concede gracia, vamos a ver el Evangelio de Sara y el falso Evangelio de Agar. El Evangelio de Sara y el falso Evangelio de Agar. Y para ello les invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 21 y hasta el versículo 31. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Dice el verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta ahí. Hermanos, como hemos visto en otras ocasiones anteriores, ha habido un solo pacto de salvación a lo largo de la historia del hombre, y este es un pacto de gracia en Cristo. Decíamos en otras ocasiones que no se trata de que Dios ha venido salvando al hombre de diferentes formas, como algunos dicen. Algunos piensan y dicen que en tiempos de Abraham Dios salvaba a las personas de un modo, que en tiempos de Noé salvaba a las personas de otra forma, que en tiempos de Abraham entonces los salvaba de otro modo, en tiempos de Moisés de otra forma, en tiempos de la gracia, dicen ellos, ahora en esta dispensación de la gracia, dicen, en Cristo los salva de otra forma por la gracia, y añaden una séptima dispensación y dicen, pero en el futuro milenial, dicen ellos, entonces habrá otro método o medio de salvación. Lo cual, como hemos visto, hermanos, es un error, puesto que ha habido un solo pacto de gracia para salvación que ha venido corriendo a todo lo largo de la historia. Dios ha decidido salvar al hombre con un solo pacto eterno, el cual hizo, como veíamos anteriormente, desde la eternidad pasada, el cual ratificó con Cristo, en el cual, hermanos, Cristo es el mediador y el sacerdote eterno, el cual hace mediación para salvación de todo aquel que ha de ser salvo. De tal forma que todos los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
todos han venido y vendrán a ser salvos por Cristo. No existe otro medio de salvación, pues Cristo mismo dijo, no hay otro camino. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y nadie puede dirigirse al Padre si no es a través de mí. Así pues, hermanos, Adán tuvo que ir a Cristo para poder ser salvo. Noé tuvo que ir a Cristo, como hemos venido viendo, para poder ser salvo. Abraham y todos los hombres de Dios y aquellos que han sido salvos en el Antiguo Testamento fue porque entraron en el pacto de gracia de Dios en Cristo. Y aunque es cierto que Dios ha concertado otros pactos con los hombres, así podemos decir y ver, hermanos, que en casi toda la historia de la humanidad han venido corriendo al menos dos pactos. Esto es, en primer lugar, el pacto de gracia que ha venido corriendo desde la existencia del hombre y hasta la glorificación, así como algunos otros pactos, como el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel y algunos otros que ustedes tal vez recordarán. Pero en ese sentido, históricamente podemos decir que vienen corriendo al menos dos pactos según la época en la que la Escritura nos narra. Pero entender con claridad, hermanos, la doctrina del pacto de gracia es fundamental para la fe cristiana. ¿Y por qué decimos que es fundamental? Bueno, decimos que es fundamental porque el desconocimiento de esta doctrina con toda facilidad puede dar origen a toda clase de distorsión del Evangelio y de las doctrinas bíblicas y aún de la práctica de la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, en muchas congregaciones que se precian de ser cristianas el día de hoy, aunque han oído o conocen la frase pacto de gracia o pacto por separado, desafortunadamente y muy tristemente ignoran la doctrina del pacto de gracia, esto es, que Dios ha venido salvando a toda la humanidad que ha sido salva por Cristo y no a través de ningún otro medio. Los creyentes del Antiguo Testamento no se salvaban por la obediencia a las leyes de Moisés, ni por ningún otro medio. Si alguien ha sido salvo, ha sido y será salvo a través de la gracia de Dios en Cristo. Es porque han creído en la simiente de aquel que vendría. Así pues, desconocer o ignorar la doctrina del pacto de gracia, hermanos, ha dado lugar a doctrinas erróneas, posiciones erróneas, como el dispensacionalismo que les mencionaba hace un momento, en el cual algunos, aunque algunos se dicen un poco más moderados que otros, al final todos concluyen que hay algunas etapas en donde Dios ha de obrar salvación de otras formas. El desconocimiento de la doctrina del pacto de gracia también ha dado lugar a una especie de sionismo dentro de las iglesias protestantes o de las congregaciones. Y decimos una especie de sionismo en el sentido de que se ha dado un excesivo valor a la nación física de Israel, atribuyéndole cualidades espirituales, beneficios o bendiciones que bíblicamente no posee.
El desconocimiento de la doctrina del pacto de gracia también ha dado lugar al sincretismo dentro de la iglesia. Esto es, que ciertamente se cree en la salvación de Cristo por gracia, pero a la vez también se cree en la salvación especial de los judíos por algunos otros medios. El desconocimiento de la doctrina del pacto de gracia también ha dado lugar al legalismo. Y por último, también entre las cosas más preponderantes que ha venido dando lugar el desconocimiento de la doctrina del pacto de gracia es un judaizantismo. Y esto era precisamente, hermanos, lo que se estaba infiltrando en la iglesia de Galacia. Un judaizantismo, si se puede decir de esa forma. Esto es, que los cristianos comenzaron a adoptar costumbres y prácticas de la ley ceremonial de los judíos. El día de hoy, cada vez son más populares las congregaciones que se dicen ser judío-cristianas, en las cuales o en muchas de ellas, hermanos, son personas que no son de ascendencia judía, sino que son gentiles, según el testimonio de la Escritura, pero que ellos han tenido, como veíamos en ocasiones pasadas, un fervor antibíblico por la nación de Israel. Y en este fervor antibíblico han venido adoptando muchas costumbres y cosas que son propias de la nación de Israel como nación o de la ley ceremonial misma. Decíamos que en algunos lugares incluso ya estas congregaciones ya comienzan a tomar el uso de la kifá y se ponen su gorrito aquí arriba. Otros se ponen el conocido como tzitzit o el talit y algunas otras cosas. Cambian sus versiones corrientes, si les podemos llamar así, como la versión 60, por otras versiones judaizadas en donde ya no aparece la palabra Jesús sino Yeshua y muchas otras cosas semejantes. Y algunos han llegado aún hasta el exceso de rebautizarse, pues han dicho es que el bautismo tiene que ser en el nombre de Yeshua. Y terminan nuevamente bautizándose y en muchos otros excesos, hermanos. Y muchas otras cosas que son propias de la ley ceremonial y de las costumbres hebreas, ellos vienen a adoptarlas. Y decíamos en aquella ocasión también que comienzan a atribuir a la nación de Israel bendiciones que, según encontramos en la Escritura, la nación de Israel ya no posee de manera especial. Pero en la iglesia de Galacia, hermanos, una iglesia que había fundado el apóstol Pablo y a la que había enseñado, según nos dice en su propio testimonio, versos atrás, que él había llegado allí con una cierta enfermedad, la cual pues muchos se debaten de cuál era. Algunos dicen que era una enfermedad en los ojos, y bueno, muchas otras cosas. Pero al final una iglesia se estableció allí, es lo real y verdadero. Y esta iglesia comenzó a ser transformada por la obra del Evangelio y el Espíritu Santo en sus corazones. Pero de repente comenzaron a llegar, como en muchas congregaciones e iglesias hoy en día, algunas personas con ciertos trasfondos judíos o inclinaciones judaizantes. Y en estas inclinaciones comenzaron a enseñar a los hermanos de Galacia y les empezaron a decir: hermanos, sí, está bien, Cristo nos salva, pero acuérdense también que Israel es el pueblo escogido de Dios. Ellos son el especial tesoro de Dios, así que lo que ellos hacen no debe de estar tan mal.
Y comenzaron ellos, por ejemplo, a impulsar nuevamente la circuncisión de manera física. Y comenzaron a decir a los Gálatas: hermanos Gálatas, está bien que crean en Cristo, pero para complementar su salvación, ustedes tienen que circuncidarse. Y cuando comenzaron a ver que los Gálatas accedían a sus proposiciones, enseguida comenzaron a introducir muchas otras costumbres que los versos anteriores nos narran. Y entre ellas estaba, por ejemplo, nos dice el verso 9 y el verso 10, acompáñenme rápidamente con su vista, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Lo cual, hermanos, es una evidencia de que los Gálatas estaban adquiriendo costumbres de los judíos, de la ley ceremonial. Estaban también practicando las lunas nuevas y algunas otras festividades propias de la nación de Israel. Festividades que es cierto Dios les había mandado hacer, pero que, como veremos, eran propias de esta nación y de las cuales el apóstol Pablo dice: somos libres. Los creyentes, hermanos, en este lugar, en Galacia, estaban adoptando de manera voluntaria rituales y costumbres de la ley ceremonial, aparte o como parte de su servicio y devoción a Cristo, y incluso pensando que con ello contribuían a su salvación misma. Miren lo que dice el verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Notan que el apóstol Pablo está infiriendo que había un grupo de personas en la iglesia de Galacia que estaban de acuerdo, que estaban, hermanos, deseosos, dispuestos a someterse a todas estas cosas que estaban trayendo los judaizantes. Tenían una disposición porque dice: queréis estar. No los estaban obligando, era un acto voluntario. Y veamos, hermanos, qué dice el verso: los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Lo primero que debemos aclarar, hermanos, para comenzar nuestro estudio y exposición de estos versículos es que la ley de la que el apóstol Pablo se estaba refiriendo en este verso claramente no es la ley moral de Dios, sino, como el contexto nos indica, se refiere a la ley ceremonial. Notaron que el apóstol les dice: los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Esta ley no se refiere a la ley moral, porque muchas personas, las cuales sustentan el antinomianismo, es decir, aquellas personas que dicen que la ley moral de Dios o los 10 mandamientos ya no están vigentes para los creyentes del Nuevo Testamento, ellos toman este versículo y dicen: ahí está, ahí dice, los que quieren estar bajo la ley, ya estamos libres de la ley, así que los 10 mandamientos ya no tienen nada que ver con nosotros, dicen ellos. Pero, hermanos, cuando el apóstol habla de la ley, no se está refiriendo a la ley moral, sino se está refiriendo a la ley ceremonial. ¿Por qué? Contexto. Acuérdense que para interpretar un verso tenemos que ir en primer lugar al contexto. Y como ya leímos el versículo 9 y el versículo 10, Pablo nos está hablando de actividades propias de la ley ceremonial, como fiestas o como guardar meses, tiempos o años, lo cual era parte de la ley ceremonial. Y como veremos después, también, hermanos,
el apóstol Pablo se refiere a la ley ceremonial, pues enseguida ustedes mismos leyeron que dice el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, lo cual es una inferencia, como veremos enseguida, de la ley que fue dada a Moisés, la ley ceremonial. Porque como hemos visto cuando vimos la serie de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no se dieron inicial u originalmente en el Sinaí, sino que los 10 mandamientos son una ley que Dios ha escrito en la conciencia de todo ser humano. Y bueno, eso ya lo hemos demostrado en otra ocasión. Pero, pues, hermanos, esta ley se refiere a la ley ceremonial. Y en este mismo tono, el comentarista al texto griego A.T. Robertson dice o traduce estas palabras como el sistema legalista, como si este verso dijera: decidme los que queréis estar bajo el sistema legalista. Esto es, los que queréis estar o estáis a punto de rendirse al legalismo. Es lo que el texto griego está, hermanos, tratando de expresar. De lo cual, entonces, la ley moral de Dios está fuera de este contexto. El apóstol, además, usa la misma frase que nuestro Señor Jesucristo usa para confrontar y dice: ¿no habéis oído la ley? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo confrontaba a los fariseos? Y Él les decía: ¿no habéis leído la ley? ¿La habían leído? ¡Claro que sí! Pues Juan 5:39 dice, el Señor mismo da testimonio y dice: vosotros escudriñáis las Escrituras porque vosotros sabéis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellos dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero el Señor daba testimonio de que estas personas se metían en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero aún así no podían ver las evidencias que en el Nuevo Testamento hablaban y daban testimonio de Cristo. Y así Pablo está diciendo: ustedes que se quieren someter a la ley no se han puesto a leer la ley, no entienden lo que dice la ley. Y dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Hermanos, cuando Pablo dice que en la ley está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, encontramos que se refiere a que hay 2 pueblos que trazan su fe hasta Abraham. ¿Recuerdan ustedes que leímos el pasaje hace un ratito? Y después de que el Señor le dice a Abraham que haga caso de la indicación de Sara de echar a Agar, le dice: pero también yo haré de Ismael un gran pueblo. Y aunque es cierto, como hemos dicho en ocasiones pasadas, esto cierto es también una promesa física, también tiene un significado espiritual. Dice el apóstol Pablo que esto es una alegoría. Y si esto es una alegoría, hermanos, en realidad, así como de Abraham, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, 2 pueblos, ambos claman ser y trazar su linaje hasta Abraham. Así, hermanos, hoy en día, en el evangelicalismo de hoy en día, hay 2 pueblos y los 2 están clamando ser hijos de Abraham. Hay 2 grupos grandes de personas que acuden a las iglesias cada domingo e incluso mucho más que eso a las actividades de entre semana, y todos claman ser hijos de Abraham. Pero la realidad es que hay 2 pueblos. Uno de ellos
es descendiente de la libre y el otro es descendiente de la esclava. Aunque ambos se sienten hijos de Abraham, la conversión de uno de ellos es carnal y la conversión del otro es espiritual. Porque miren lo que dice el verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y nos dice el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hay dos pueblos. Uno de ellos ha nacido a través de la carne y otro ha nacido a través del Espíritu. Y como les decía, aunque ambos sostienen ser hijos de Abraham, uno de ellos, un pueblo de ellos, ha nacido por medios carnales. Esto es, uno de estos pueblos ha nacido mediante estrategias de convencimiento y manipulación humana, los cuales se llevan a cabo hoy en día en muchas de las congregaciones protestantes, en donde se busca solamente atraer números, llenar iglesias, y lo único que se busca es tener mucha gente, muchos adherentes en sus filas. No se preocupan por la salvación de estas personas, sino simplemente por tener y llenar su propio reino. Y es así que entonces tienen que, no pudiendo esperar en la promesa de Dios, tienen que valerse de los métodos humanos, tienen que valerse de los medios carnales para poder así tratar de aparentar el cumplimiento de las promesas de Dios. Recuerden ustedes que Sara, al ver que no sucedía nada, más de 20 años de haber sido dada la promesa del descendiente, no pasaba nada, no sucedía ninguna cosa. Entonces Sara dijo, ya estuvo bueno. Tráiganme para acá a Agar. Vamos haciendo que sucedan las cosas. Y hermanos, el producto de esta acción fue un producto de la carne, un producto de las decisiones, de las intenciones y las motivaciones humanas. Y así hoy en día hay un muy grande grupo de personas en las iglesias, en las congregaciones, creyendo que son cristianos, creyendo que pueden trazar su linaje de fe hasta Abraham, pero en realidad son hijos de Agar, puesto que han sido atraídos a las congregaciones por medio de estrategias de convencimiento y de la manipulación de las emociones y de los sentimientos y de las ambiciones del hombre. Muchos hijos de Agar han llegado a las iglesias hoy en día y aún claman con exaltado ánimo ser hijos de Abraham. Porque cuando al ver sus conductas se les confronta con su pecado, dicen que no, yo también soy cristiano. Tú no puedes decir que yo no sea cristiano. No juzgues, no juzgues. El Señor dice que no juzgues para que no seas juzgado. Así que tú no puedes juzgarme. Tú no puedes decir si yo soy cristiano o no. Tú no conoces mi corazón. Oye, pero yo veo que tienes un corazón adúltero, yo veo que tienes un corazón homicida, que odias y aborreces a tu prójimo y a tu propia familia, y que haces esto y esto otro, y aún así dices que eres cristiano. Tú no me conoces, tú no conoces mi corazón. Y aún, hermanos, con más exaltado ánimo, claman ser descendientes espirituales de Abraham. Pero debemos decir,
como hemos dicho en otras ocasiones, que cuando el cristiano es confrontado sobre su nuevo nacimiento, sobre la genuinidad de su nuevo nacimiento, el cristiano verdadero es compungido en su corazón. El cristiano verdadero no se enfurece como algunos suelen hacer. No se sobreexalta diciendo, ¿y tú quién eres para decirme si soy cristiano o no? Yo sabré si soy o no soy. Tú no sabes nada. Cada quien sabe el costal que trae. Y cuánta cosa, hermanos, se les ocurre decir. Pero cuando el cristiano que genuinamente ha nacido de nuevo es confrontado por su pecado y le dicen, oiga, hermano, yo dudo, entonces por lo que veo que usted hace, yo dudo que el Señor le haya salvado genuinamente. El cristiano verdadero dice, ay Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy entonces dando un testimonio de que Cristo no ha hecho nada en mi vida. Y entonces se aflige y se compunge de corazón. Y comienza aún a preguntarse a sí mismo, ¿será cierto lo que me dijo ese hermano? ¿Será que Dios de verdad no ha obrado en mi vida? Y todas estas cosas, hermanos, le llevan al suelo, a la humillación y a volver al Señor en oración. Señor, de verdad he pecado, y a examinarse a sí mismo. ¿Es verdad lo que me dijo el hermano? Y a humillarse delante de Dios. Y esta es, hermanos, una prueba de vida. Aquel que se pregunta a sí mismo, ¿habré nacido yo de nuevo en verdad? Con una cierta frecuencia, hermanos, es aquel que está desplegando una marca de vida. Porque el muerto no se pregunta si está vivo, porque está bien muerto. Solo el vivo se pregunta si de verdad estará vivo o estará muerto. Y es aquí donde debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Hemos llegado a alguna iglesia o congregación para recibir nuestro milagro? Amigo, tú que dices que eres cristiano, cuando tú llegaste a la iglesia o a la congregación, ¿cómo llegaste? ¿Llegaste con arrepentimiento y fe? ¿El Señor te mostró tu condición y tu pecado? ¿O llegaste a recibir tu milagro? Cuando llegaste a alguna congregación, ¿llegaste para tener sanidad? Porque te dijeron, vente, mira aquí, van a orar por ti y vas a ser sano. Ah, no, sí, vente, vamos, yo quiero ser sano. Llegaste porque te dijeron, mira aquí, si tú empiezas a venir, Dios te va a bendecir y vas a tener muy buen trabajo y te va a ir bien en la vida. Ah, sí, pues entonces ahí voy, vamos, ¿dónde es? ¿Acaso has llegado a la congregación bajo la promesa de que tu matrimonio se arreglaría? Puesto que en muchos lugares se manipula a las personas y se les dice, mira, ven a la iglesia y vas a ver que cuando vengas tu matrimonio se arreglará. Vente y vas a ver que a partir de ahí todo va a ser mejor. ¿O acaso te dijeron que se arreglaría tu situación legal? ¿O llegaste a la iglesia para recibir tu bendición económica? En esos falsos lugares donde se enseña el evangelio falso de la prosperidad y donde se les dice, vengan y el Señor les va a dar todo lo que ustedes deseen. Traiga su dinero y entonces el Señor le va a dar 100 veces más. ¿Has llegado tú a una congregación debido a que te dijeron que eso mejoraría tu negocio y que a partir de ahí tu negocio prosperaría y que te iría mejor, que tendrías más ventas, que te ampliarías más, o que si al llegar a esa congregación Dios te iba a hacer rico? ¿O acaso llegaste a una congregación porque te invitaron a un concierto de rock cristiano?
o de rap, o de cuánta cosa hoy en día se da. ¿O llegaste a una congregación porque te invitaron a una obra de teatro? ¿Llegaste a una congregación porque te invitaron a una pantomima? ¿O a una pastorela? ¿O a una cena navideña? Y ya ahí viste el ambiente y dijiste, oh, esto está bueno, te recibieron bien, te saludaron con cordialidad, te sentiste muy bien y sobre todo te identificaste muy bien con el grupo de jóvenes y sobre todo si había ahí alguien que te agradaba y entonces te quedaste. Llegaste a una congregación o a la congregación donde estás para formar parte de un coro. Te dijeron, vente, tú tienes buena voz, vente, estamos armando un coro, vamos. ¿O acaso una rondalla? Mira, ¿quieres aprender a tocar la guitarra? No, pues sí me gustaría. Mira, acá en la iglesia dan clases, vente, vamos. Y ya estando allí, ¿te agradó el ambiente? ¿Aprendiste a tocar? ¿Y te gustó y te quedaste? ¿O acaso te invitaron a formar parte de un grupo musical y te dijeron, mira, aquí te vamos a enseñar y vas a ser parte del grupo de, como alguien decía, los tremendos gadarenos? Debo decirte, amigo, que esos son métodos y estrategias humanas. Son métodos y estrategias carnales. Y lo que es nacido de la carne, dijo nuestro bendito Señor, carne es. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú terminaste en una iglesia gracias a alguno de estos u otros métodos humanos, y por esa razón te quedaste y esas razones te han mantenido ahí, debes entender que lo que es nacido de la carne, carne es. Y ha nacido en esclavitud, según nuestro texto. Y al final no heredará la herencia del Padre, sino que será echado junto con su madre. Dice el verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, evalúa tu situación. ¿Será que eres más bien hijo de Agar que de Sara? Hermanos, no debemos pasar por alto aquí que el apóstol está haciendo una clara referencia a la nación de Israel. Leamos el verso 24 y 25. ¿Están allí? Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El apóstol no da lugar a dudas y hace una muy clara referencia al pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el monte Sinaí en tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura, hermanos, que Dios hizo un pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí. Y este es el pacto del cual está hablando el apóstol. Aquí dice que hay dos pactos. Esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuál es el uno? El pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí, dándoles la ley ceremonial a través de la cual ellos serían testimonio a todas las naciones de la tierra de la obra que Cristo vendría a hacer para salvación, y el pacto de gracia del que hablábamos al principio,
el pacto de verdadera salvación en Cristo. Estos son los dos pactos de los que está hablando. Y en el pacto que se refiere al Sinaí, es el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Y si nos queda alguna duda, lo dice con toda claridad y dice el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. En tiempos de Pablo, Jerusalén era la capital de la provincia de Judea, que ya no era reino en ese entonces, pues estaba bajo la dominación romana, pero era la representación y el corazón mismo del nacionalismo judío e israelita. Y al estar hablando de Jerusalén, el apóstol Pablo está haciendo una clara referencia de que este pacto se refiere al pacto que Dios hizo en el Sinaí con la nación de Israel. Notemos, hermanos, que con toda claridad nos ha sido dicho que los hijos de Agar nacen según la carne. ¿Se fijaron? ¿Cómo es esto? Que nacen según las intenciones humanas, que nacen según la voluntad del hombre, que nacen según la capacidad humana, según los esfuerzos humanos, según las intenciones humanas. Lo cual nos está enseñando que la nación de Israel, que era parte del pacto como nación, en este pacto, recuerden ustedes que se entraba precisamente a través del nacimiento físico. Esto es, era necesario ser descendiente de alguna de las tribus de Israel para ser parte del pacto de la nación hecha en el Sinaí. Y así, hermanos, noten la similitud, como dice la Escritura, que los hijos de Agar nacen según la carne y nacen en esclavitud, con lo cual el apóstol está dando, hermanos, una clara aplicación de que esa descendencia según la carne de la nación de Israel era ya Agar misma y sus hijos. Pero ¿significa esto que absolutamente toda la nación de Israel permaneció como los hijos de Agar? No, hermanos, absolutamente toda la nación no. Pues es lo mismo que el apóstol Pablo se pregunta en Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a todo su pueblo, y dice, no, en ninguna manera, sino que Dios, habiendo escogido un remanente por su gracia, como nos dice Romanos 11:5, ha dado por quebrantado el pacto con la nación de Israel, según nos enseña Mateo 21:43, quedando así en desuso toda la ley ritual y ceremonial que había sido dada a la nación. Voy a repetir eso. Dios, habiendo escogido un remanente por su gracia, como nos dice Romanos 11:5, ha dado por quebrantado el pacto con la nación de Israel, como nos enseña Mateo 21:43, texto que leímos hace un momento. Y así queda entonces en desuso toda la ley ritual y ceremonial que había sido confiada a la nación de Israel como testimonio de la obra que Cristo vendría a hacer. Leíamos cómo nuestro bendito Señor Jesucristo, el cual es la verdad misma, dice en Mateo 21:43 que leímos, que les dice, por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otros que produzcan los frutos de él. En los versos siguientes nos dicen que los escribas y los fariseos
se dieron cuenta. Les cayó el 20, como decimos aquí en México. Se enteraron, cayeron a la conclusión de que se refería a ellos. No cupo la menor duda. Lo cabrá tal vez hoy en día a aquellas personas que ejercen un sionismo desmedido. Pero, hermanos, Dios retiró de la nación de Israel su pacto, pues la nación de Israel quebrantó su pacto, y después de haberlo quebrantado, Dios lo dio como quebrantado y a la vez inválido, por lo que de ahí en adelante, hermanos, el nuevo pacto vendría a ser con la iglesia. Pero a la vez queda invalidado ese antiguo pacto con la nación de Israel, ese pacto que incluía la ley ceremonial y la ley civil con la nación de Israel. Aunque debemos decir o hacer la salvedad que de la ley civil, hermanos, muchos de los mandamientos guardan principios que nosotros debemos de vivir hasta el día de hoy. Pero, pues, todo esto para decir que esta nación, la nación de Israel, nacida según la carne, esto es, según la capacidad física, sigue en la esclavitud espiritual a la letra de la ley ceremonial, la cual viven en una forma externa y formalista. Esta nación, hermanos, no acepta a Cristo como el Mesías. Y como veíamos el domingo pasado, todo aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. No importa, hermanos, cuánto se esfuercen ellos en guardar la ley ceremonial, civil y aún moral de Dios. Habiendo rechazado a Cristo, no pueden tener vida. Nadie, absolutamente nadie puede tener vida si no tiene a Cristo. Y así, hermanos, debemos decir con toda confianza en el testimonio de la Escritura que la nación de Israel como tal ya no es el pueblo de Dios. La nación de Israel como tal hoy en día es una nación que debe ser evangelizada como todas las naciones de la tierra. Se le debe de hablar de la obra de la gracia de Dios en Cristo y deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que así puedan sus pecados ser perdonados y entonces puedan tener acceso al Dios que milenios atrás hizo un pacto con ellos y que ellos quebrantaron e invalidaron. Querido amigo, un esclavo no puede engendrar a un libre, así como un muerto no puede dar vida. En lo natural, cuando una persona era esclava, sus hijos no nacían libres. Aunque hoy en día, por las leyes y la filosofía que reina en nuestra época, no es así, pues la esclavitud de hecho se ha abolido y todos nosotros hemos nacido en libertad. Pero cuando había esclavitud, hermanos, los hijos que nacían de los esclavos no eran libres, eran esclavos también. Así que los hijos que les daban los esclavos, les estaban dando más esclavos a sus amos. Pero debemos decir que de hecho era el amo el que decidía y determinaba si su esclavo, si quería que su esclavo tuviera hijos o no. Si quería que su esclavo se casara o no. Y si así lo quería, entonces sus hijos eran esclavos también de él. Y así,
usando este mismo principio, el apóstol Pablo nos dice que la esclava, que es Agar, solo puede dar hijos para esclavitud y no puede hacer otra cosa. Y así, amigo, si tú llegaste a tu congregación o a tu iglesia a través de los métodos humanos, o te has dado cuenta que allí como que no predican muy bien la verdad, o como que unas cosas sí y otras no, debo decirte que la esclavitud no puede engendrar la libertad. Tú serás uno como ellos, uno más de ellos. Así todos los nacidos en la esclavitud del legalismo no pueden ser otra cosa que esclavos y legalistas. Debemos decir que es más fácil y rápido, hermanos, ser legalistas que esperar en las promesas de Dios. Es más fácil y rápido ser legalistas que esperar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque atraemos o invitamos o echamos anzuelos sobre las personas para atraerlos y atraerlos a la iglesia, y ya estando aquí les enseñamos a cómo vestirse, a cómo hablar, lo que no deben decir y lo que sí deben decir, lo que se deben poner, lo que no se deben poner. Y entonces es bien fácil, hermanos, llenar de legalismo una congregación. Pero no así esperar en la promesa de Dios de salvación. Si todas las congregaciones hoy en día esperaran en la promesa de Dios para salvación genuina de las personas, todos tendríamos una cantidad mínima. Pero esa desesperación, hermanos, por la fama, por el engrandecimiento, por el orgullo carnal, por el edificar su propia torre de Babel y su propio reino, ha dado a luz, hermanos, un montón de congregaciones en donde Dios no está, congregaciones descendientes de Agar, y que solo podrán dar a luz esclavos y más legalistas. Amigo, tal vez tú piensas que ya estás bien porque ya no vas a la católica. Pero querido amigo, si tú no has sido salvo por la promesa de la fe, tú no recibirás la herencia con Dios. Si tú sustentas tu salvación porque una vez hiciste la oración del pecador, o si sustentas tu salvación porque alguna vez te bautizaste, tú no eres hijo de la libre. Tú sigues siendo un esclavo, hijo de esclavos. Si sustentas tu salvación porque alguna vez lloraste, tú sigues siendo hijo de Agar. Si sustentas tu salvación porque alguna vez sentiste bonito o hablaste supuestas lenguas, tú sigues siendo un hijo de Agar. Dice el verso 27, que más son los hijos de la desamparada o de la desolada que de la que tiene marido. ¡Qué interesante! Pues hermanos, los hombres a través de los métodos humanos se esfuerzan en llenar las iglesias y en tener grandes congregaciones, pero solo están haciendo cumplir la Escritura respecto de ellos y de sus métodos, pues dice la Escritura que más son los hijos de la desolada, de la que fue echada, que de la que tiene marido. ¿Se dan cuenta? ¡Oh, qué clara es la Escritura!
Las congregaciones que son descendientes de Agar, hermanos, serán más abundantes que de aquellas que son descendientes de Sara. Dice el verso 26, ¿me acompañan? Dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hermanos, los que son hijos de la libre, esto es de Sara, son aquellos que han depositado su confianza en la justicia de la simiente prometida, esto es, en la justicia de Cristo. Son aquellos que conocen y reconocen su pobreza espiritual y su debilidad. Son aquellos que no confían en su propia justicia, que no confían en su propia bondad. Son aquellos que no confían en sus propias buenas obras para salvación. ¿Cuánta gente hay confiando en su buena conducta para poder alcanzar el cielo? Amigo, ¿eres tú salvo? Y cuando decimos eres, estamos hablando en tiempo presente. ¿Eres ahora tú salvo? ¿O acaso serás como los hijos de Agar que dicen, bueno, tal vez, no sé, quién sabe, si le echo ganas y me mantengo firme, tal vez al final base de panzazo, la alcance a librar apenas ya cerrándose la puerta? Amigos, si esa es tu situación, tú no has sido salvo. Si temes que la muerte te halle, hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero que el Señor cuando venga me halle orando, que me halle, como se decía en cierto lugar, en una velada de oración, que me halle en ayuno y cuando esté yo estudiando la palabra de Dios, que venga ahora sí, que venga. Hermanos, eso no es sino una prueba de que estamos basando nuestra confianza de salvación en nuestras propias obras. Y si estamos basando nuestra salvación a nuestras obras, aún no hemos sido hijos de la promesa, sino somos y seguimos siendo hijos de Agar. Una última pregunta, amigo, en este verso. ¿Crees aún que ganarás tu propia salvación? ¿Que si te portas bien y le echas ganas, al final la podrás librar? ¿Quién sabe si aunque sea de panzazo llegue? Si sigues pensando así, tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque así piensa aquel que pone su confianza en sus obras y no en la justicia perfecta de Cristo, que sería imputada a todo aquel que crea en Él. Y dice el verso 30, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y en este aspecto, por último, amigos míos, debo decirles, este verso no solo está confirmando lo que nuestro bendito Señor Jesucristo aseguró, que el reino de Dios sería quitado de la nación de Israel, sino que está anunciando también la destrucción de todos aquellos que confían en sus propios méritos.
Este verso está anunciando la destrucción de todos aquellos que confían en sus propios méritos, todos aquellos que confían en sus propias obras. Dice el verso: echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la congregación y a sus congregantes. Échalos fuera, porque no confían en Cristo, sino que confían en sí mismos. Confían en su propia justicia, confían en sus propias obras, confían en su propia rectitud, confían en lo largo de sus oraciones, confían en la frecuencia de sus ayunos, confían en su propia rectitud, confían en lo largo de sus faldas y de sus cabelleras, confían en sus abundantes ofrendas, confían en la abundancia de sus esfuerzos y sacrificios, confían en su denominación o en su doctrina, confían en su conocimiento o en el conocimiento de su pastor, confían en tantas cosas que son de la carne, que son del hombre, en cosas que entran dentro del marco de lo que yo puedo hacer. Y cuando se confía en esto, se está confiando en las obras y se está siendo legalista. Y al ser legalista, se está siendo esclavo. Y al ser esclavo, entonces serán al final echados. Ellos y su madre, dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, amigos, ¿por qué no vienen mejor a ser hijos de la libre? La esclava exige, demanda, azota, roba la felicidad, la paz. Pero la libre da una promesa de vida eterna. La libre, que es el evangelio de la salvación por gracia en Cristo, ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que cree solamente. Crean en Cristo, confíen que la justicia de Cristo, la perfecta obediencia de Él y su santidad les será puesta en la cuenta de ustedes si ustedes confían en Él y vayan a Él en arrepentimiento, para que entonces puedan tener vida y sean hijos de la libre.